One Around the World. An interview with Fidel Castro by one of our reporters that came out in the New York Times. But how does all this involve me? Alan Robert Nye, you are the chosen one. Tengo recuerdos, pero chispazos de recuerdos, no muchos recuerdos. Sí sé que tuve una niñez muy feliz, muy tranquila en la escuela y estudiando y jugando pelota y si no bola y 20 cosas que se hacían cuando uno era pequeño. Nací específicamente en la ciudad de Pinar del Río. El problema de trabajo, mis padres que vivían aquí en La Habana fueron allá y yo nací en ese momento. A los pocos meses vinimos para acá, para La Habana, seguir viviendo en La Habana. O sea que nací específicamente en la ciudad de Pinar del Río. Siempre había un radiocito en la casa. Y mi madre, una ama de casa, era clásica, la madre que no trabaja y que está en la casa, oía el radio constantemente. Y yo recuerdo muchas cosas de niño haber oído ahí en el radio, pero tampoco pensé nunca que yo un día estaría trabajando ahí en ese sector de la radio. Bueno, recuerdo de niño también tengo que en la escuela que se hacían muchas celebraciones también en la escuela pública, magníficos recuerdos de eso, obras que siempre se hacían, o si no era eso, era celebrando otra fecha, era bailando y haciendo un grupo de baile y estas cosas. Yo nunca pensé llegar a trabajar en estas cosas, pero ese bichito de hacer cosas, bueno, se refiere también como niño cuando hacía y trabajaba junto con mis compañeros de aula en alguna actividad. Siempre tuve desde un principio llamadas de atención. Le llamaba la atención a muchas personas con las que hablaba y que decían que yo tenía voz de locutor. Te lo juro que yo no sé cuál es la voz de locutor, pero bueno, la definen así como voz de locutor. Por lo general es una voz grave y con esa característica. Un día en la televisión salió un curso de locución que se estaba haciendo en el liceo en los años 68, 69, por ahí. Me llamó la atención aquello y decidí ir a probar suerte al liceo. Recuerdo que yo fui el último día que se iban a hacer las grabaciones. Cuando llegué allí, me encontré que la cola salía de la calle M, llegaba a 23, doblaba hasta el pabellón Cuba, doblaba en N y caminaban tantas personas el último día. Bueno, tuve la suerte, el privilegio, que cuando me tocó hacer la grabación, entrar a hacer eso, era un manojo de nervios. Todavía yo no sé ni cómo me aprobaron, me equivoqué 200 veces. Ya te digo, no sé. Pero como a las 2 semanas por ahí recibí un telegrama en la casa que decía que había sido seleccionado para pasar el curso de locución. Aquello me llenó de todo, de alegría, de felicidad, de orgullo, de no sé cuántas cosas. A probar suerte en algo que me habían llamado la atención prácticamente desde que era niño. ¿Para qué contártelo? Pero ya te dije, no solamente eso, cuando empezaron las prácticas ya de locución como tal, enfrenté en un programa dramatizado frente a una personalidad que yo veía también en San Nicolás del Penadero, a Carlos Paulín, que era un tremendo actor, fue tremendo actorazo. ¿Sí? Yo no sé decirte qué sentí yo cuando yo miré del lado de acá del micrófono a quien yo tenía delante y cómo yo poder estar a la altura de ese señor.
que yo lo veía como lo que era, un tremendísimo actor. Y te repito, son sensaciones, emociones que vives en ese momento que son complejas. De verdad que son complejas. Toda esa gente que yo había oído en radio, que yo había visto en la televisión, que estaban reconocidos como lo que eran, tremendísimos locutores, tremendísimos actores, empezar a chocar con esa realidad día a día. Yo trabajé con todo el mundo, Enrique Santiesteban, Don Carlos Paulín, bueno, ya después más para acá, con todas las personas que estaban, con Jorge Rivera, con Julio Alberto Casanova, no sé decir, realmente es una época muy buena porque todas esas personas, nada más que verme, cómo actuaban y cómo hacían y cómo decían, ya era todo una enseñanza. Y tuve esa suerte, ese privilegio. Contaron ayer las lenguas de doble filo, que te casaste así. Y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar. Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Muy poco tiempo después de estar en Radio Arte, a través de Iván Pérez, un tremendo actorazo, que todavía tiene programación en Radio Progreso. También el hermano de él, que era director del programa, Héctor Pérez Ramírez, en Radio Progreso, se interesó una vez en el comedor, me oyó hablar y entonces se interesó en mí, y muy poco tiempo después trabajaba simultáneamente en Radio Arte y en otros espacios en radio. Pero realmente tuve, te digo, la suerte, el privilegio de trabajar prácticamente en todos los espacios de Radio Progreso. Toda la programación de Progreso, que comenzábamos con Agente Especial, que a pesar de que sale a las 7:30 de la noche, pero nosotros lo grabábamos a las 8 de la mañana. Y ahí comenzaba, después novela cubana, después novela, la historia, tu novela de amor, la aventura, la patria. Era toda una continuidad de estar en un estudio, terminar en ese estudio y pasar para el otro estudio. Yo grababa al día aproximadamente de 6 a 8 programas diarios de distintas cosas que se transmiten todavía en Radio Progreso. A estas alturas todavía sigo saliendo en 9 minutos. Y algunas programaciones más que algunos vecinos pasan y dicen, estás trabajando en tal lado, en tal lado. Todos los espacios que hice, lo hice con toda la fuerza de tratar de hacerlo lo mejor posible. Con esa razón, ¿no?, que tengo para tratar de mejorar cada día, ¿no? El respeto a mis compañeros, a los espacios a los que uno iba a trabajar, de respetarme y tratar de hacer la parte mía lo mejor posible. Por lo tanto, todos los recuerdo con cariño a todos mis compañeros. Al principio te dije, y creo que es una verdad casi absoluta, de que uno aprende en el día a día. En televisión hice mucho en programas históricos o policial. Recuerdo un personaje para mí con el respeto más grande del mundo, porque era un personaje histórico real. Fue una serie que se hizo sobre Máximo Gómez, que tuve el privilegio de interpretar a Máximo Gómez como tal, y con un respeto tremendo por lo que él era, por lo que fue. Algo que me llama la atención es que, como mencionabas ahora, el serial El que debe vivir y eso, también algunos tras la huella sí, hacías como personajes de extranjeros. ¿Crees que esto se deba, digamos, al físico o quizás a la voz? Bueno,
no sabría decirte, ¿no? Porque bueno, habría que hablar con los directores que hicieron ese programa, por qué me seleccionaron. Pero creo que es una suma de todo eso, ¿no? De las características del personaje, de las características de uno. Monsieur, Jean-Paul Galíndez. Oui. Oui, c'est moi. Pero si prefiere, podemos hablar en español. Ah, no, bárbaro. Quiero decir, su español seguramente es mejor que mi francés. Es que mi padre era asturiano y como ya llevo 5 años trabajando en Cuba, pero siéntese. Muchas gracias. En fin, yo soy el mayor Alberto de la DTI. ¿Cómo se siente, Jean-Paul? Regular, me duele la cabeza. ¿Está en condiciones de que podamos hablar un poco sobre lo sucedido? ¿Sí o no? Sí, pero no creo que del asalto pueda decirle mucho, señor oficial. No, solamente lo que recuerden. Bueno, yo venía del aeropuerto cuando sentí que la dirección me tiraba para un lado. Me di cuenta que me había ponchado y detuve el auto para cambiar el neumático. Cuando lo hacía, me atacaron. Well, I don't want to bore you with the technical details. But what I will say is that we are working with DOI, the Diagram of Operational Interrelationships, developed by McKinley and based on the principle of sociometry. ¿Terminó de repartir los mandaditos? No, me falta el pan, pero se me ponchó la bicicleta. Ah, después le tiro un cabo, no se preocupe. No hace falta. Lo que quiero es que te sientes. ¿Pasó algo? Siéntate. Manuel, ¿qué fue eso que me contó Amanda? De un problema que tuvieron anoche, Roger y tú. Ay, Amanda. ¿Y lo mató? Ah, no, yo no sé si lo mató, lo que sé que lo que le puso fue candela. Pues tienes que denunciarlo, ¿sabes? Tengo que denunciarlo. Ah, ¿se volvió loco o qué? No, Manuel, no. Lo que pasa es que esta casa es una casa de gente honrada. Mi familia jamás se ha visto metida en un brete de esto. Y yo no voy a permitir que seas tú quien la manche. Suero, no es para tanto, fue una bronquita ahí. Espérate, Manuel. Tú fuiste testigo de eso. Así que ya lo sabes, Manuel. Escoge. O vas tú a la policía, o voy yo. La radio creo que no solamente para mí, también para otros muchos compañeros. Simplemente es magia. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser